que grabar. Bueno, entonces vuelvo a repetir, nuestro café se titula en esta mañana, Disfruta de su generosidad. Disfruta de su generosidad. Y quiero decirte que definitivamente el Señor Jesús ha sido muy generoso con nosotros. El Padre ha sido muy generoso con nosotros al enviar a su Hijo. El Padre se desprendió de lo que Él más amaba. El Padre renunció a su propio Hijo para dárnoslo a nosotros, para regalárnoslo a nosotros. Y es que Él es un regalo para nosotros. Aquel que tiene a Jesús en su corazón, aquel que lo ha recibido, aquel que ha creído en Él, lo tiene absolutamente todo. Tiene la vida, tiene la salvación, pero no solo eso, tiene la salud, tiene la provisión, tiene la libertad, tiene el propósito de vida, tiene largura de años, tiene el don del cielo, el don de la justicia. Aquel que tiene a Jesús y ha creído en Él, lo tiene absolutamente todo. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no disfrutamos de ese gran regalo. Si es que la vida cristiana, más que dar, consiste en recibir. Y lo primero que usted tiene que asegurarse de haber recibido es al Señor Jesús en su corazón. Lo primero que usted debió haber recibido, disfruta de su generosidad, Angelita, así se titula el café, disfruta de su generosidad. Y es que el Señor fue demasiado generoso, ¿no le parece que se desprendió de lo más amado? Se desprendió de su Hijo, fue generoso con nosotros. Hace más de 2000 años se cumplió la obra redentora, pero el plan de salvación inició desde que el hombre pecó. Cuando el hombre, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, desde allí mismo el Padre ya se inventó el plan de salvación, ya creó el plan de salvación. No se podía revelar de manera abierta porque el enemigo iba a evitar que se cumpliera y a toda costa evitó que se cumpliera, pero ni siquiera sabía que a través de la muerte, de la cruz, era la victoria más grande que se iba a ganar. Así que el Padre desde el principio pensó en nosotros, pensó en ti, pensó en mí. A veces hablamos de nosotros, pero nos cuesta entender que fue de manera personal ese regalo. El Señor Jesucristo te fue dado a ti con nombre propio, te fue dado a ti Lida, te fue dado a ti Rosángela, te fue dado a ti Sonia, te fue dado a ti Paola, te fue dado a ti Elsa. Nos fue dado de manera personal a cada una de nosotras. Él es un regalo del cielo. El Señor Jesucristo es el regalo más grande que haya podido usted recibir. No sé cuántas cosas usted ha recibido de regalos en su vida. Hay cosas bonitas, valiosas que hemos recibido, ¿cierto? Pero nada más valioso que la presencia de Jesús. Y a veces, teniendo a Jesús, no disfrutamos de su generosidad porque no creemos en todas sus bondades y misericordias. Y quiero que vayamos a un pasaje muy conocido y muy famoso y que está en la Biblia, está en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 10. Juan capítulo 10, versículo 10 dice de la siguiente manera, dice, yo he venido, está hablando el Señor Jesucristo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire que me encanta este pasaje porque este pasaje nos revela la profundidad de la generosidad de Dios. Ojo acá, Él no solamente vino a salvarnos, algunos decimos, no, yo ya soy salva y ya, pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús vino y vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros estábamos muertos. Nuestro espíritu muere en el momento en que el hombre peca. Cuando el pecado entró a la humanidad a través de nuestros primeros padres, entonces entró la muerte. Porque la dádiva dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, dice el Señor, la dádiva del Señor es la vida eterna. Es decir, cuando el hombre pecó, nosotros morimos espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Usted conoce personas que están muertas espiritualmente? Sí, muchas, muchas, muchas. En estos días estuvimos en Cartagena y saliendo en hay un contraste impresionante, ¿no? Adentro en unos restaurantes muy finos, gente famosa cenando, almorzando, comiendo platos muy lujosos y apenas saliendo de ahí, personas tiradas en el piso, pasando necesidad, envueltos en ceniza, en lodo, en drogas, bueno, en una cantidad de cosas y yo decía, qué impresionante. Pero ver a una persona así es como si estuvieras viendo un muerto viviente.
Y nosotros estábamos así. Quiero decirte que nosotros estábamos muertos en vida. Sin Cristo nosotros estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto. Pero el día en que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y le dijiste al Señor, ven a mi vida, te abro las puertas de mi corazón y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, ese día entró la vida a tu vida. Entonces Él dice el Señor, yo he venido a darles vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, cuando tú invitas a Jesús, el Señor Jesús comienza a vivir en ti. El Señor Jesús comienza a habitar en ti, en tu mente, en tu corazón, en todas las áreas de tu ser. El Señor Jesús te escogió para habitar en ti. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque ahora Él habita y Él vive en nosotros. El Señor Jesús vive en nosotros a partir del día que lo invitamos, a partir del día en que le invitamos a que Él viviera. Pero ¿saben qué dice la palabra? Yo he venido para, gracias vida, yo he venido para que tengan vida, pero no solamente nos dijo para que vivieran, sino nos dijo para que la tengan, ¿qué? En abundancia. O sea, Él fue más allá. Su compasión por nosotros fue más allá. Su compasión por nosotros se elevó a otro nivel. Es decir, no solo nos dio vida, sino nos dio vida en abundancia. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos ha dado vida abundante. Y entonces la abundancia es el modelo del Señor. Rompe por una vez y para siempre patrones en tu mente y en tu corazón donde nos sembraron que nosotros ser pobres era agradar a Dios, que cuando tú eras pobre agradabas al Señor. Yo te quiero decir que la abundancia no solo se refiere a la economía, la abundancia del Señor se refiere a todas las áreas de tu vida donde haya carencia. Si careces de salud, la abundancia del Señor provee salud. Si careces de económicamente de recursos, el Señor provee los recursos. Si careces de paz en tu corazón, el Señor es el príncipe de paz. Si careces de compañía, tú y Cristo son mayoría y nunca estarás solo. De lo que carezcas, el Señor dice, yo soy tu provisión abundante. No sé cuál sea tu carencia en este día. No sé si tu carencia sea de gozo. No sé si tu carencia sea de paz. No sé si tu carencia hoy sea medicina en el cuerpo. No sé si tu carencia sea de salud. No sé si tu carencia sea económica. No sé si tu carencia sea de compañía, de familia. No sé si tu carencia, yo le quiero decir, llámese como se llame de lo que hoy careces, el Señor tiene abundancia de provisión para ti y la abundancia se encuentra en Cristo porque Él dice, yo he venido a darles vida y Cristo dijo, yo soy la vida. Es decir, Él se dio a nosotros, Él se entregó a nosotros, se nos dio como regalo. Exacto, y recibimos la vida, pero cuando lo recibimos a Él, recibimos vida en abundancia. Y la pregunta es, ¿por qué si habiendo yo recibido a Jesús en mi corazón, si habiendo yo recibido a Cristo en mi corazón, habiendo creído en que Él mora y vive en mí, ¿por qué aún experimento carencia? ¿Por qué aún experimento carencia? ¿Saben una cosa? Porque somos olvidadizos. Hay una cosa en nosotros como hijos de Dios y se nos olvida. Y yo le quiero decir algo, alguien se le abrió su micrófono. Yo le quiero decir algo en esta mañana. Yo le quiero regalar algo en esta mañana bien poderoso. Hay una verdad y es que usted tiene que entender que ahora Jesús vive en ti. Ahora el Señor Jesús vive en ti. Hay personas que dicen, pero es que yo no lo veo, pero es que yo no lo siento, pero es que yo cómo sé que Dios me oye, cómo estoy segura de que Dios me oye. Le quiero decir que Él vive en ti. O sea, Él no vive fuera de ti, Él vive en ti. Él vive en ti. ¿Entiende esta verdad? Él vive dentro de ti. Él mora en ti. Tú eres su templo, tú eres el lugar que Él habita. Tú eres el lugar en el que Él reposa. Él vive en ti. Cuando esta verdad es una verdad en tu vida, Él trae provisión en todas las áreas de necesidad. Él suple en todas las áreas de necesidad. Y cuando tú sabes y estás segura de que Jesús vive en ti, mira, Él comienza a manifestarse a tu vida en todas las áreas. Quiero decirte que el Señor Jesús
cuando tú dices, bueno, Cristo vive en mí, vamos a ver esa persona de Jesús dentro de mi vida. ¿Cómo experimento esa persona de Jesús dentro de mi vida? Tengo que ir a la palabra a estudiar la vida de Jesús. Tengo que entender lo que Jesús hizo. Le quiero decir que Jesús, el Señor Jesucristo, venció toda tentación. El Señor le dio poder y autoridad frente a la tentación. Así que hoy usted y yo tenemos poder para vencer la tentación. Hoy usted y yo tenemos suma autoridad porque Cristo no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó, sino que también fue y ascendió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre y junto a Él nos sentó a nosotros. Cristo tiene suma autoridad. Usted y yo tenemos suma autoridad porque Cristo vive en nosotros. Cristo venció en la cruz el dolor, la enfermedad, la angustia, los temores, los miedos. Ahora tú, por dejando vivir a Cristo, eres más que vencedor. Hay personas que la vida les trae retos, ¿no? Entonces, ay, pero Silvia, a mí me da miedo, pero si yo no sé hacer, pero si yo no sé hablar. ¿Usted está centrada en usted o está centrada en la maravillosa persona de Jesús que vive y reina en usted? O tú te centras en ti o dejas que Él viva y reine en tu vida. Cuando tú dejas que Jesús viva y reine en tu vida, sabe que van a empezar a manifestarse milagros y prodigios. Sabe que va a empezar a ocurrir lo sobrenatural, porque estás dándole libertad y rienda suelta a que Jesús viva y reine en ti. El tema es que el ser humano todavía no es consciente de la presencia de Jesús. ¿Saben una cosa? A mí me encantan muchas historias de la Biblia, pero hay una historia que particularmente me enamora demasiado porque es una historia donde me deja ver a Jesús y se las voy a contar aquí un poquito. Ya luego usted la puede estudiar en el libro de Génesis, pero hoy voy a contárselas y es la historia de José. Porque José es una analogía de Cristo. José es una representación de Cristo. José representa al Señor Jesucristo. José era el menor de sus hermanos, no era el menor, uno de los menores. Era el hijo de Raquel. José tenía dos esposas, una a la que él amaba más que a la otra, ¿cierto? Y con Raquel tuvo a José y tuvo a su hermano Benjamín, a los dos menores. Y los otros 10 hermanos, ¿cierto? Los otros 10 hermanos fueron hijos de Lea, ¿cierto? La que Lea la fea, como dicen algunos, ¿no? Lea la que era tal vez menospreciada, la que no amaba tanto a su esposo, pero la que podía tener hijos. Y me encanta la vida de José porque José es primogénito, aún siendo el hijo número 11 de Jacob. Es primogénito, ¿ok? José representa a Jesús, que es el primogénito. José representa a Cristo porque era el hijo amado del Padre. Y el Señor, cuando fue bautizado, el Padre se lo hizo saber y le dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. José despertó el celo entre sus hermanos porque Dios a José le había dado un talento, le había dado un don a través de los sueños. El Padre le hablaba, le revelaba los secretos, le revelaba lo por venir, le daba profecía a través de sus sueños, ¿cierto? El Señor a José lo amaba y José representa a Cristo. Mire, yo le voy a decir una cosa, cuando usted entiende que Cristo vive en su vida, a partir de ese día, usted entiende que no necesita más nada, que todo lo que necesita es dejarlo reinar y vivir a Él en su vida y todo lo que usted sueña, anhela, comenzará a manifestarse. ¿Saben una cosa? Tú tienes dos opciones. Tú decides vivir bajo tus parámetros o dejar vivir al Rey de Reyes dentro de ti. Tú tienes dos opciones, vivir a tu parecer y a tus creencias o dejar que aquel que venció al mundo, que venció la muerte, aquel que reinó y que reina para siempre, viva a través de tu vida. Tienes dos opciones. José es una representación de Cristo, ¿saben por qué? Porque José fue y le contó a sus hermanos los sueños y sus hermanos, ¿sabe qué? Despertaron celo y ¿saben qué sucedió? Que sus hermanos lo vendieron y José fue vendido como esclavo, pero a mí me encanta la palabra de Dios porque aún José, imagínese a José desnudo, imagínese a José puesto en una vitrina para la venta ante los egipcios, sin nada, sin ropa, sin nadie quien lo defendiera,
¿Saben qué dice la Biblia de Dios? Dice que José era varón próspero. Y yo decía, ¿cómo así próspero, Señor? No tenía ni un peso en la cuenta bancaria, era un esclavo, estaba siendo vendido, estaba en la posición más baja. Que José era un varón próspero. ¿Y sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Saben una cosa? José, en cualquier condición de su vida, dejó que el Rey de Reyes viviera en él. José se la creyó. José disfrutó de la presencia de Dios en sus momentos de oscuridad y en todos los momentos que atravesó, porque José sabía quién era el que vivía en él, porque José sabía que había un propósito, porque José, aun siendo humano, dejó reinar al Rey de Reyes. José fue vendido y José fue comprado, pero saben una cosa, la bendición y la prosperidad no se trata solamente de lo que puedes ver con tus ojos, sino de lo que hay dentro. Pero hay muchos hijos de Dios que siendo hijos de Dios, que teniendo el tesoro en esa vasija de barro, que teniendo al Rey de Reyes en su vida, aún viven bajo sus propios parámetros y no lo dejan reinar. No dejan a Jesús reinar. Y cuando tú no dejas a Jesús reinar, sino que vives bajo tus parámetros, entonces vas a vivir escasez, limitancia, no ves el poder manifestarse, se limita la sanidad, se limita el poder del Señor. Pero ¿saben una cosa? El secreto está en que lo dejes reinar. Deja reinar a Jesús. José dejó reinar al Señor y aún siendo esclavo, dijo, era un varón próspero. Todo lo que hacía prosperaba, todo lo que ponían en sus manos prosperaba, todo lo que él hacía hallaba gracia, el Señor se revelaba, ocasión ocurría para que él experimentara su gracia y su favor. José es una representación de Cristo, ¿saben por qué? Porque José fue el que redimió. José fue el que redimió a su pueblo cuando estaba en escasez, cuando estaban muriendo de hambre la nación. José salvó a la humanidad de morir de hambre. José fue el Salvador. José estuvo en una cárcel con dos hombres, un copero y un panadero. El Señor Jesús estuvo en una cruz al lado de dos ladrones. Uno se salvó y el otro se fue y se murió. Asimismo le pasó a José. José fue un hombre próspero porque disfrutó de la presencia de Jesús. José fue puesto en autoridad por gracia y favor de Dios, porque la autoridad no se impone, la autoridad la otorga el Señor, el que vive y reina en nosotros. Él nos dio autoridad y nos dio poder. Pero sabes una cosa, necesitas dejar a Cristo reinar. Necesitas darle poder y autoridad a Jesús para que viva y reine en tu vida. Cada vez que dices, tengo un reto, no, pero yo no soy capaz, pero eso no es para mí, ¿saben qué estás diciendo? Cristo no vive en mí, estás negando la presencia de Jesús en tu vida. Cada vez que te condicionas a ti por tus parámetros humanos, te estás olvidando del poder que hay en ti por la gracia de Dios. Es que yo no nací para eso, es que yo no sirvo para tal cosa, es que yo no soy capaz, pero usted porque tiene estudios, pero usted porque sabe hablar, pero usted porque... No, quiero decirle que la condición del Señor no está limitada a las condiciones de los hombres. En el cielo hay abundancia de abundancia. Quiero decirle que hay un océano de abundancia dispuesto para ti. Hoy yo te quiero decir, apropiate, disfruta de la generosidad del Señor, disfruta de la presencia viva de Jesús. Se hace necesario que lo dejes reinar, se hace necesario que lo dejes reinar en tu vida, se hace necesario que Jesús entrone, dile, Señor, toma el trono de mi vida, toma el trono de mi ser, toma el trono de mis pensamientos. Ya no quiero creer bajo mis parámetros, ya no quiero pensar que es por mí. Ahora, Señor, toma tú el control. Vive y reina, dile, Señor, vive y reina en mi casa, vive y reina, Señor, en mi negocio, vive y reina, Señor de los cielos, vive y reina tú. No quiero hacerlo bajo mis parámetros. Cada vez que lo hacemos bajo nuestros parámetros, estamos condicionando y estamos limitando al Señor. No le ponga límites porque Él no tiene límites. Él no tiene límites. Te quiero decir una cosa, cuando dejas vivir a Jesús en tu vida, anota esto, cuando dejas vivir a Jesús en tu vida es porque estás viviendo el propósito de Cristo. Ojo acá que esto es poderoso. Cristo vino a vivir en nosotros para salvarnos, pero vino a vivir en nosotros para que nosotros nos convirtamos en un vehículo de su propósito, para que nosotros seamos un vehículo de su llamado, de su misión,
porque ahora tú te conviertes en una embajadora de la misión de Cristo, una embajadora de una misión muy grande. ¿Y saben cuál es la misión del Señor? Buscar y salvar lo que se ha perdido. Esa es la misión de Jesús. La misión de Cristo es buscar y salvar lo que se ha perdido. Esa es la misión. No hay otra misión. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Cuando tú dejas reinar a Jesús, ahora tú empiezas a vivir en función de ese propósito, buscar y salvar lo que se ha perdido. Cuando tú dejas a Cristo reinar, te conviertes en un agente, en una persona, en un vehículo que va a ser aquel que busca y salva lo que se ha perdido. Y entonces tú le dices al Señor, Señor, dame talentos, activa los dones y los talentos para buscar y salvar lo que se ha perdido. Y te vas a empezar a descubrir en dones, en talentos que Dios ha puesto en ti. Tú le dices, Señor, provee los recursos del cielo, Señor, para ir y buscar lo que se ha perdido. Y entonces empieza la provisión a fluir, empieza a florecer, empiezan los recursos a aflorar, empiezas a prosperar, empiezas a ser bendecida sobrenaturalmente. Y tú le dices, Señor, Padre precioso, Señor, que mi familia, Señor, sea un instrumento, un testimonio para buscar y salvar lo que se ha perdido. Y entonces comienza tu familia a restaurarse, tu esposo, tus hijos, comienzas a experimentar y tú le dices, Señor, Padre precioso, regenera mis células, transforma aquel que tiene cáncer, Señor, muda, Señor, saca de mi cuerpo estas células malignas, Señor, y regenera las células benignas, multiplica las benignas, dame vigor, dame fuerza, regenera mis fuerzas para ir, Señor de los cielos, a cumplir la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. Y entonces comienzas a sanar, y entonces comienza a regenerar, y entonces el dolor se comienza a ir. ¿Saben por qué? Porque ahora Cristo vive en ti. Porque ahora Cristo vive en ti y cuando tú lo dejas reinar, comienza todo a florecer y florece sin esfuerzo. Florece no quiere decir que con pereza y con ocio, no. Sin esfuerzo te quiero decir que no es por esfuerzo humano, es por la obra de Él en nosotros. Comienza a reverdecer lo que estaba seco, comienza a brotar ríos de agua donde había sequedal, comienza a florecer, comienza a dar frutos. ¿Saben por qué? Porque comienzas a vivir para Él y su propósito. Y entonces, cuando lo dejas vivir, vas a sorprenderte. Cuando tú dejas a Cristo vivir en tu vida, te vas a sorprender porque Él va a comenzar a hacer milagros y prodigios, porque Él va a comenzar a obrar sobrenaturalmente, porque Él va a comenzar a operar y tú ni siquiera, tú te vas a sorprender. ¿Saben qué es lo lindo de ser un instrumento de Dios y dejarlo vivir? De que vas a vivir cara a cara, face to face, los milagros y los prodigios de Él. Vas a empezar a vivir su poder sobrenatural. Yo les quiero decir, en estos días estaba en un encuentro, estuvimos en un encuentro y entonces una persona experimentó una opresión muy fuerte dentro de sí y entonces esa persona empezó a decir, Silvia, por favor, ore por mí, que el Señor saque esto que está aquí adentro. Y yo decía, santo Dios, ¿qué va a pasar aquí? Porque yo sentía temor. Cuando usted le sirve al Señor, usted dice, Dios mío, aquí se va a manifestar algo grande, hay poder de lo alto. Y yo dije, Señor, en tu nombre, y pongo mis manos, me recordé y dije, Señor, tú vives en mí, tú estás en este lugar por causa de que tú estás en este lugar, tú vas a operar milagros. Y yo cerré mis ojos y puse mis manos y dije, en el nombre de Jesús, eres libre, en el nombre de Jesús, todo espíritu demoníaco sale. Y comenzó y se manifestó una liberación impresionante. Y yo decía, santo Dios, ¿sabes una cosa? Cuando tú sabes y eres consciente de que Cristo vive en ti, Él comienza a hacer cosas y tú te vas a sorprender porque Él te va a usar. Él te va a usar para sus propósitos. Tú vas a ir a orar por un enfermo, vas a poner tus manos y vas a ver cómo se regenera, cómo se restaura, cómo sana, cómo se libera. Tú vas a empezar a ver cómo lo que estaba seco comienza a florecer, cómo el que no tenía provisión comienza a tener. ¿Cómo? Porque dejas a Jesús reinar en ti. Yo te quiero decir, hija mía, hijo mío, amado del Señor, les quiero decir, disfrute de la generosidad del cielo, porque tienes a Jesús y todavía estás mendigando. Tienes a Jesús y todavía andas por el mundo buscando quien te resuelva. Tú ya lo tienes todo si tienes a Jesús. Solo tienes que disfrutarlo. Tienes que creer que Él vive en ti y déjalo obrar, déjalo actuar. ¿Sabe qué? El Señor empieza a mudar corazones, el Señor comienza a mudar vidas, el Señor comienza a restaurar, a sanar. Deja que Jesús viva a través de ti. Deja que Jesús
viva a través de tu vida. Déjalo reinar en tu vida. Dale el permiso y disfruta de su generosidad, porque si alguien es generoso, es el Señor. El Señor no tiene límites. Él va más allá. Él no solo vino a salvarnos para redimirnos en una eternidad, para irnos al cielo, no solamente. Él vino a darnos vida y a darnos vida abundante desde la tierra, porque la vida abundante no solo viene a la eternidad, la vida abundante se vive desde aquí, se vive. El Señor bajó el cielo a la tierra enviándonos a su Hijo, y hoy el Hijo vive y reina en nosotros, pero tú tienes que creerlo, tienes que disfrutarlo y tienes que vivirlo, porque por causa de tu testimonio, muchos serán salvos. Vas a comenzar a vivir en el llamado de ir y buscar y salvar, porque esa es la misión que se nos ha encomendado. Deja a Jesús reinar. Cuando dejas a Jesús reinar, tu rostro cambia. Cuando dejas a Jesús reinar, tu gozo es un gozo permanente. Cuando dejas a Jesús reinar en tu vida, comienzas a experimentar poder, gracia, favor. Cuando dejas a Jesús reinar, comienzas a experimentar lo sobrenatural, no solo en tu vida, sino al servicio de otros. Así que gloria a Dios por este café. Sé que Dios ha hablado a tu vida, sé que Dios ha hablado a tu corazón, y este es el momento para que abras tu micrófono y nos dejes, nos compartas qué te llevas en esta mañana. Muy buenos días. Hola, hola Ana Valeria, buenos días. Habla Leticia. Hola Leticia, buenos días. Muy buenos días, hablo desde el Fresno, Tolima, de Colombia. Una palabra hermosa que llega a mi corazón, en donde me permite saber que si Cristo está conmigo, podré vencer todo y podré pasar en estos momentos cualquier dificultad que tenga. Tendré la fuerza para salir adelante y tendré la fuerza para que mi familia también salga adelante, porque Él lo es todo. Gracias por ese mensaje tan hermoso que llega a mi corazón. Gracias Leticia por compartir, así es. Cualquiera que fuera tu necesidad en este día, en este momento, tienes a Jesús, y Jesús tiene poder para resolver y para proveer cualquier necesidad que tengas. Y cualquiera es cualquiera, ¿no? Uno dice, pero es una enfermedad mortal. Cualquiera es cualquiera también a esa enfermedad. Cualquiera es cualquiera también ese hijo perdido. Cualquiera es cualquiera la restauración de ese hogar. Cualquiera es cualquiera. Así que gracias por compartirnos, Leticia. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días, Dios les bendiga. Hola Silvia. Hola Rosángela, buenos días. Buenos días, bueno, que Dios les bendiga todas, hermosa y poderosa palabra. También me decía recordar esta historia, a la historia de Moisés. Cuando Moisés estaba por allá, pues en lo suyo, como usted nos daba una palabra ayer, que él no llama gente desocupada, sino ocupada, para hacer un propósito, para cumplir. Ya él nos estableció a cada uno un propósito, porque es que cada uno, pues yo entendí a través de la palabra que hay personas que son directamente llamados por Dios, escogidos por Dios, y a través del testimonio de cada uno de esas personas elegidas llegan otras personas más. Entonces, por ejemplo, cuando que Moisés decía, pero es que yo no sé hablar, yo tengo, o sea, yo él como que era tartamudo, algo así, llama a mi hermano Aarón, que él sí sabe hablar, sabe expresarse bien, y el Señor le dijo, no, o sea, eres tú, porque es que yo di la boca, o sea, yo fui el que te hice, y sí, y él es el que nos ha capacitado. Y muchas veces nosotros nos vemos, pero es que no, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello, pero es que ya el Señor, dentro de esa imperfección que nosotros vemos, él se va perfeccionando y Él ya puesto, nos ha ido capacitando. Pero es como también cuando Él llega, imagínate, Él no mandó a liberar solamente a su familia, sino a una nación entera que ya estaba oprimida. Entonces, a veces nosotros, o sea, nos ponemos nuestras miradas en nosotros y no en el que todo lo puede. Y nosotros a través de la palabra vemos que Dios, por ejemplo, David nadie lo tomaba en cuenta, ni siquiera su padre, solamente su mamá. Entonces, cuando Samuel fue a
ungir al rey, al futuro rey de Israel. O sea, nadie se imaginó que era el pobre David que se la pasaba por allá, pero resulta que ese David, Dios ya lo ha preparado como detrás del telón, ya había luchado con leones, con osos. Entonces, muchas veces, como me decían esto ayer mi directora Noreli, a veces retenemos la bendición, o sea, Dios quiere, pero uno como es que no, o sea, no podemos, entonces debemos dejar de que Dios fluya, o sea, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta que se ayudar, digo, ay, yo quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar esto, pero entonces Dios nos presenta la oportunidad, entonces uno dice, no, es que yo no soy capaz, es que no sé, no, nosotros mismos nos ponemos cosas en la mente y no dejamos que Dios fluya, entonces sí, poderosa palabra que nos recuerda que no somos nosotros, sino que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se perfecciona en nuestras debilidades, como cuando Pablo también le dijo, Señor, este aguijón, entonces pues le dijo, bueno, ahora yo no me voy a como a vanagloriar, algo así, sino voy a, todas mis debilidades es que el Señor se va perfeccionando y se ha ido perfeccionando. Y debemos de aprovechar esas debilidades para decir, bueno, Dios mío, ¿cómo te vas a mostrar de esta manera a través de mí? Porque somos simplemente unas vasijas de barro, el cual Dios nos da vida, pero quiere hacer algo sobrenatural, porque Él no llama preparados, sino llama gente que se siente que no puede para Él capacitarnos más y más, pero tenemos que ir dando el paso de fe. Cuando el pueblo de Israel se encontró con el Mar Rojo y los venía siguiendo todos los del faraón y toda esa gente, ¿qué les dijo el Señor? ¿Por qué no avanzan? O sea, ¿por qué se quedan acá? Y era un Mar Rojo y Dios mío, ¿cómo voy a avanzar? Igual cuando el Jordán, cuando el Señor tumbó las murallas de Jericó, todo a los humanos la gente lo veía imposible. Pero de eso se trata, que el Señor busca algo, esto no es imposible para Él glorificarse, porque toda la gloria se la debe llevar Él, no nosotros. Entonces, muchísimas gracias por esta palabra, que de verdad que nos ayuda, como toda la palabra de Dios, es algo poderosa y no solo vivimos de pan, dice el Señor, sino de su palabra. Entonces, cuando nos apoderamos de Él, sí lo podemos lograr. Cuando nos apoderamos de su palabra y lo creemos, sí lo podemos lograr. Y no solamente en palabras, sino seguir avanzando. De verdad que me sirve mucho y que le sirva a cada uno como de que, bueno, sí lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga. Qué linda, Rosángela. Esa es una verdad. A veces condicionamos a Dios a nosotros, ¿no? Pensamos que Él puede obrar hasta cierto punto porque es por nosotros o porque es por algún don, por alguna habilidad que tú tienes o porque es por tu esfuerzo personal. Quiero decirte que el Señor a las personas que llamó y escogió, a las personas que llamó y escogió, dice que escogió a lo vil y a lo menospreciado. Imagínense, el Señor hubiese podido escoger a los sabios y a los entendidos. El Señor hubiese podido escoger a los preparados, a los inteligentes, a los superdotados, pero el Señor escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para manifestar su gloria y para que nadie se gloríe de sí, para que toda la gloria sea de Él, para que nadie tenga nada de que gloriarse de sí mismo, sino para que la gloria plena y absoluta sea de Él. Por eso tú y yo calificamos para los propósitos del reino, porque nosotros somos de lo vil y lo menospreciado, porque nosotros somos de aquellos imperfectos, incapaces humanamente, pero llenos de poder y de victoria en aquel que vive en nosotros, por causa de aquel que vive en nosotros, por causa de aquel que vive y reina. Cada vez que usted enfrente una dificultad, cada vez que usted enfrente alguna situación por resolver humanamente imposible, cada vez que usted viva situaciones sobre las cuales usted quiere experimentar un milagro, traiga a su memoria todos los días que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en usted y que Él se ha manifestado y se ha glorificado de manera generosa y tome propiedad de todos sus regalos para que experimentes el poder del cielo. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Absolutamente nada. Nadie se sobrepone al Señor. Nadie, nadie, absolutamente nadie, porque Él está sentado a la diestra del Padre y desde allí tiene suma autoridad sobre todo lo que está debajo del cielo, sobre todo, absolutamente todo y entre todo, tú y yo. Él nos ha llamado y nos ha sentado a su lado y tenemos el privilegio, nos ha otorgado su poder y autoridad.
Así que empieza a vivir en el propósito de buscar y salvar lo que se ha perdido y experimentarás una provisión abundante, experimentarás la vida abundante que Él te ha prometido. Gracias por compartir, Rosángela. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días. Ya, buenos días. Claudia Esperanza, buenos días. Primero que todo, Dios les bendiga. Para mí, el personaje de José yo me identifico mucho con él, porque a lo largo de mi vida, desde mi niñez, pasé por muchas cosas, pero el Señor siempre me ha llevado a la victoria. Es la gracia. Un día alguien dijo, es que ella tiene mucha suerte. Yo dije, no, es el amor de Dios. Definitivamente es solo el amor del Señor. Cuando me dicen, porque lo va liando con Dios, Dios. Le dije, claro que sí, porque sin Él nada somos. Porque cuando uno es consciente de cuán débil es, uno sabe quién es el que le da la victoria, el poder, la gracia y el amor. Entonces a mí José, hace muchísimos años escuché la historia de José y me impactó tanto en mi vida que no volví a ser la misma. Solo tenía en ese entonces como unos 24 años y ya pasaron unos días. Eso fue como ayer tarde. Y a lo largo de todos estos años, me acuerdo siempre, cuando recibo bendición, la gracia, que es 365 días del año, recuerdo que es a través de esa historia el Señor impactó y cambió y revolucionó mi vida. La revolucionó para bendición, la revolucionó para encontrarlo, para necesitarlo, para anhelarlo, desearlo, para deleitarme siempre en Él. No ha pasado un solo día donde yo no esté en su presencia. Siempre digo, a sus pies el lugar de mi seguridad. Y me lo has recordado y eso es como recordar ese primer amor. Y le doy la gloria al Señor por este café, este día tan hermoso. Dios me la bendiga, el Señor la siga utilizando, eres un instrumento del Señor para muchas personas. Y a su vez, el Señor nos capacita para ser ese instrumento para otras personas. Y la gloria es para el Señor. Un feliz día. Qué lindo, Claudia. Gracias por compartirnos. Tú lo has dicho. Cuando nos encontramos con ese amor precioso del Señor y no solamente lo recibimos, sino creemos que Él vive en nosotros y nos acercamos y comenzamos a buscar de Él, porque la palabra misma dice, en qué se alabe el hombre, dice, alabes en conocerme y entenderme. Su misión tiene que ser conocer a Jesús, porque si cada vez que tú conoces a Jesús y conoces algo más de Él, entonces conoces que aquel que vive en usted va a manifestar eso a través de su vida. Entender que Cristo vive en nosotros es entender que todo su poder, toda su deidad, toda su majestad va a vivir y va a obrar a través de su vida. Digo, yo quiero conocer más de Jesús, o sea, a mí me emociona leer la Biblia por conocer a Cristo. A mí me emociona en la Biblia y cada historia de la Biblia por descubrir al Señor Jesús. En cada historia de la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, Cristo se ha revelado. ¿Y sabe por qué me encanta conocer al Señor? Porque Él vive en mí. Entonces, cada que lo conozco, descubro mayor poder y gracia en muchas cosas en mi vida y lo veo obrar a través de ella. Lo veo operar en esa cualidad, en esa virtud, en ese don, en eso que Él es en mi vida. Y yo digo, wow, qué sorprendente es el Señor. Wow, qué sorprendente es Él. Deja que Cristo reine, deja que Cristo viva. Y saben una cosa, Él mismo nos dijo, que alguien decía, Silvia, pero yo qué necesito hacer para experimentar esa provisión, yo qué tengo que hacer, Silvia, para sanarme, yo qué tengo que hacer, Silvia, para que mi hogar se restaure, para que mi hijo vuelva a casa, yo qué tengo que hacer. ¿Sabes qué? El Señor nos dio la respuesta y dijo, solo una cosa, y es estar a los pies del Señor. Solo una cosa necesitas, y es estar a los pies de Él. Solo una cosa, cuanto más lo conoces, más te enamoras de Él. Cuanto más lo conoces, más te apasionas por Él. Cuanto más lo conoces, más lo disfrutas a Él.
y experimentas esa verdad de Él, esa vida viva de Cristo en tu vida. Así que gloria a Dios. Gracias, Claudia, por compartirnos. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café o terminamos ya nuestro café en esta mañana? Muy buenos días, Silvita. Don Alfonsito, buenos días. Bien, gracias a Dios, pues muy agradecido con Dios porque pues el amanecer es un regalo, ¿no? Poder estar aquí, hablar y poder compartir y decirle a Dios cuál grande y maravillosa son sus obras, es grande. La enseñanza de José es algo extraordinario, como Dios aún nos prepara a nosotros. De pronto nosotros somos muchos, llevamos mucho parecido, pero lo que pasa es que la obediencia es la que no nos deja afirmar ese parecido a José, ¿no? José fue un hombre preparado para enseñarnos hasta el día de hoy, en obediencia, entender de que él fue un niño que se dejó llevar y dirigir totalmente por su padre, y el padre le enseñaba pues las cosas de Dios y él fue memorizando y guardando en su corazón todo, y así al mismo tiempo el papá no le dijo las consecuencias de la vida, las situaciones de la vida, pero Dios lo va preparando a través de su amor todo lo que iba a acontecer y lo que él nos iba a enseñar hasta el día de hoy, que habían subidas y bajadas, pero cuando uno no se aparta de Dios, ni en la primera subida, ni en la primera bajada, ni en el primer cansancio, empieza la vida espiritual a crecer. Y empieza uno a ver esos anhelos y esos deseos de enseñar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios y que están viviendo situaciones muy adversas, porque es que el problema es que yo veo mi problema, pero yo no veo el problema de los demás. José sí veía los problemas de los demás. Él tenía una visión muy grande y hizo grandes cosas en la obediencia a Dios, en su humildad, porque pues el punto clave de un evangelista, de un cristiano, es la humildad de Jesucristo en su vida, que es lo que a veces nosotros queremos hacerlo por nuestra propia voluntad, pero nosotros traemos una rebeldía por naturaleza. No traemos esa, esa decisión propia de poder decir, no, es que como dice Dios, no se aire, ¿no? Porque la ira no es buena. Siempre vivimos eso y queremos solucionarlo. Y pensamos, pues tenemos pensamientos bonitos porque a veces queremos hacerlo, pero no podemos. Cuando yo tomo una decisión como la tomó José o como hizo y realizó Dios a través de José, pues esa es espectacular. Tuvo que pasar por todas las situaciones adversas, que es difícil pensarlo uno pasar, pero en ningún momento el corazón de José se extravió. En ningún momento en el corazón de José hubo, ¿por qué a mí? Como nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Y me acuerdo lo poquitico que he hecho bueno en mi vida, lo poquito. Y entonces me baso sobre eso, a donde eso no tiene esa fuerza que José tenía, porque Jasón no se desequilibró de la vida de Dios. Nunca pensó mal contra nadie, ni siquiera contra su hermano que lo habían vendido. Ellos no tenía absolutamente ningún tipo de rencor contra ellos. O sea, su corazón estaba limpio, estaba amplio, estaba saludable en todos los puntos de la vida para poder afrontar y afrontar todas las situaciones en una cárcel donde él fue jefe, porque llegó a ser un hombre mucho más grande que el jefe de la cárcel, con su humildad y con la enseñanza que él les dio. Él dejó una enseñanza grandísima. Aparte de todo, Dios le da la maravillosa oportunidad de ¿cómo se me olvida? Bueno, cuando él le dice lo que le iba a acontecer al copero y cuando le dice al panadero, y Dios lo lleva a esa situación espectacular que fue la que lo lleva a ser prácticamente el jefe más grande de Egipto. Entonces,
Es una enseñanza muy grande, Silvita. Gracias por la palabra de Dios y por la enseñanza suya, porque el Espíritu Santo la usa usted tan grandemente para desmenuzar la palabra de Dios y que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Todos los que estamos oyendo, verdaderamente tenemos que ponerle atención a lo que Dios hace, porque la verdad, Silvita se deja usar por Dios y el Espíritu Santo nos habla de una manera sobrenatural, espectacular, de manera que entendamos cada vez todos los pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan a vivir y nos edifican, nos dan esa fuerza espiritual que necesitamos cada día, porque como dice la palabra de Dios, nosotros, el alimento material no es comparable con el alimento espiritual, o sea, dice que son 3 comidas en el día, pero que el alimento espiritual es todo el tiempo debemos de estar orando. A veces, por ejemplo, en una adversidad se nos sale una mala palabra, entonces ahí perdemos ya el tiempo. Se nos olvida, volvemos a los reglamentos anteriores. Entonces, es cada vez, como dice Dios, por todo deme gracias. En cualquier situación adversa que pasemos o momentos difíciles decimos, Señor, gracias, porque no sabemos o de qué nos está cuidando Dios. Así como Dios cuidó a José en ese hueco donde ya lo querían quitar la vida, Dios lo saca y lo hace vender. Así nos pasa a nosotros, pero nosotros no lo queremos entender. Cada vez que hay un pasaje, eso sí que usted y Silvita, Dios la usa tanto, debemos de entender cómo Dios nos clarifica para entender la vida, qué es la verdaderamente vida y la vida con Dios, porque la vida es de Él y la vida, como dice Dios, nada es gratis, todo tiene su precio, todo tiene su valor. ¿Quién soy yo? Silvita, que Dios me la bendiga. Mil gracias, le doy mil gracias a Dios por su vida, por la vida de su esposito, por la vida de toda su familia, por ser esa maravillosa líder y profeta de Dios. Tan bonito. Gracias, don Alfonsito. Así es. Mire, la vida siempre va a traer dificultades en situaciones porque dice el Señor, el mundo está lleno de aflicción y de situaciones. Pero yo le quiero decir algo, no se deje distraer por eso. Céntrese siempre en el propósito. Siempre centrado en el propósito. Cuando José se encontró con sus hermanos al final de la historia, les dice, yo no me voy a vengar de ustedes, no se preocupen, esto hacía parte del propósito de Dios. Yo estoy viviendo en el propósito de Dios. Ajá. El propósito de Dios es la salvación. Él me permitió atravesar todo esto para salvar a la humanidad entera, de no morir de hambre. Él me permitió esto para salvarlos a ustedes como mi familia. Él me permitió vivir esto con un propósito. Cuando usted camina en el propósito de Dios, no se distrae con las adversidades y las vicisitudes día a día. Cuando usted camina en el propósito de Dios, entiende que todo hace parte de un plan perfecto y el poder sobrenatural del Señor va a obrar en tu favor siempre. Así que gracias, don Alfonsito, gracias por compartir. ¿Alguien más? Creo que Yolanda había abierto su micrófono. Yolanda, si estás ahí, puedes abrir tu micrófono en este momento. ¿Ya salió? Bueno, si Yolandita ya salió, entonces ya siendo las 8 de la mañana me despido. Que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente en este día. Que su gracia, su favor estén contigo en este día, en este fin de semana. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Rey Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu estén con ustedes. Les mando un abrazo gigante y Dios les bendiga. Chao, chao. Amén. Amén. Dios la bendiga. Gracias. Amén, gracias. Muchas gracias, Silvia. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, bendiciones a todos. Amén. Amén. Un abracito.